Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Bienvenidos a este canal de la Iglesia Bautista Central de Ciudad Obregón. Esto es Escuela Dominical, estudios bíblicos indicados especialmente para jóvenes o adultos. Dice la palabra de Dios, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, en Juan 8:32. Este es el estudio número 1 de 2 acerca del libro de Sofonías. El título es Inminencia del día de Jehová, correspondiente al día domingo 18 de julio de 2021. Recuerden que cada domingo a las 10 de la mañana les tenemos preparados nuevos estudios. No se los pierda, es muy importante que usted conozca de la palabra de Dios. Vamos a leer, les invito a que abran sus Biblias en Sofonías 1. La base bíblica es del 1 al 18 y el capítulo 2 del 1 al 3. Ahorita vamos a leer y a escuchar Sofonías 1 del 1 al 7. Empezamos. Palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Extenderé mi mano sobre Judá y sobre los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes, y a los que sobre los terrados se postran al ejército de los cielos, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová, ni le consultaron. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Amén. Dios les diga su palabra. Bien, vamos a hacer una oración para poner todo este tiempo en las manos de Dios. Nos ponemos en actitud de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que podemos tener. Al exponer tu palabra, te pedimos que tú bendigas este tiempo y que todo lo que se diga aquí sea de bendición para todas las personas que vean, para tu iglesia, edificación de tu iglesia. Te pedimos perdón por nuestros pecados, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a entrar entonces a la introducción de este estudio. Inminencia del día de Jehová. Bueno, inicia por ahí el libro, si ya se dieron cuenta, en el libro de Sofonías, con una genealogía acerca de Sofonías desde 4 generaciones atrás, ¿verdad? Se trataba era su tatarabuelo era Ezequías, uno de los reyes de Judá en el 716 y 687 antes de Cristo. De modo que era de la familia real Sofonías, ¿verdad? De la cual también provenía Josías, el rey en la época del ministerio de Sofonías, ¿verdad? Muy bien. El libro se puede dividir en 3 secciones, este libro de Sofonías. Número 1, amenaza y juicio, ¿verdad? De lo cual nos habla el capítulo 1. El día de la ira de Jehová está cerca y los idólatras deben escuchar este anuncio. Esa sería la parte primera, ¿verdad? Y la parte 2, acerca del castigo de las naciones vecinas, como Filistea, como Moab, Amón, Etiopía, Asiria. Eso trata el capítulo 2.
seguido por un mensaje a la misma ciudad rebelde de Jerusalén. Eso se ve en el capítulo 3. Y la tercera sección, bueno, trata de la esperanza y promesa, ¿verdad? Ya viene la noticia buena de Dios, de Jehová, hacia su pueblo. En el capítulo 3 también, parte final. Los que se arrepientan tendrán salvación. Muy bien, entonces este estudio habla mucho acerca del día de Jehová. ¿Cómo se imagina usted el día de Jehová? ¿Se lo imaginará algo así? Un día muy feo, un día tremendo, un día de dolor, ¿verdad? De tragedia. O tal vez se lo imagina así. ¿Sí? La palabra de Dios, la Biblia, habla mucho acerca del día de Jehová. Usted puede buscarlo en internet también, nada más póngale día de Jehová, aparece mucha información y por lo general si buscan las imágenes, pues son imágenes de este tipo, ¿verdad? El día de Jehová, profecía bíblica. Bueno, pero también vimos ahorita que la tercera parte del libro de Sofonías nos habla de esperanza que solamente se puede efectuar en el personaje de Jesucristo el Salvador, ¿verdad? El Salvador del mundo. Muy bien. Entonces, entraríamos a lo que es el análisis del texto bíblico. Se divide en 3 subtemas este estudio número 1 de Sofonías, ¿verdad? El subtema 1, aquí lo tenemos, la recompensa de la idolatría, basado en Sofonías 1, capítulo 1, versículos 1 al 6. Y aquí tenemos el versículo 1, dice: palabra de Jehová que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Ya hablábamos, ¿verdad?, que este versículo 1, o al inicio del libro, decíamos, se muestra la genealogía de Sofonías desde 4 generaciones atrás, ¿verdad? Decíamos, pues proviene de la familia real, provenía Sofonías. Muy bien. La mención genealógica fuera posiblemente para relacionar a Sofonías con su digno tatarabuelo, ¿verdad? Decíamos, ¿quién era su tatarabuelo de Sofonías? El rey Ezequías, ¿verdad? Muy bien, aquí lo tenemos al final. Bien, entonces, el versículo 2 y 3 dice, usted puede ir checando todos estos versículos en su Biblia, o si no tiene a la mano la Biblia, en el celular, fácilmente en internet, ahí los puede corroborar. Dice el versículo 2, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Y el versículo 3 dice, destruiré los hombres y las bestias, destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos. Y raeré a los hombres sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Bueno, aquí está la advertencia. La advertencia es que Dios acabará por completo con su creación original. Ahí menciona, ¿verdad? Toda su creación. Será una destrucción mayor que la del diluvio, la del gran diluvio, recuerden. Allá cuando Noé construyó un arca y se salvó únicamente su familia, sus hijos, sus nueras. Y las especies animales, ¿verdad?, que Dios le encargó que metiera por parejas al arca. Entonces será una destrucción mayor que la del diluvio. Toda la creación sufrirá por culpa del pecado de la humanidad. Aquí usted puede comparar con Romanos 8, versículos 20 y 21. Los impíos son los que precipitarán el obrar de Dios. Los impíos, o sea, la gente pecadora, ¿verdad? Los seres humanos serán eliminados o aniquilados. Dice Jehová, ahí dice, ¿verdad? Al final, dice Jehová. ¿Qué nos indica eso? Bueno, es una indicación repetida de que esto no es una imaginación de Sofonías, el profeta. No, es un mensaje directo de Dios. Eso es lo que nos indica la parte, esas 2 palabras que dice Jehová.
Versículo 4, primera parte del versículo 4, dice: extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén. Bueno, aunque el castigo será, fíjese bien, para toda la humanidad, para todo el mundo, toda la tierra, ok, se señala en esta primera parte de este versículo 4, especialmente a Judá y a Jerusalén. Ahí están subrayados, ¿verdad? ¿Por qué cree usted que está así este mensaje? Bueno, por ser el pueblo de Dios, ellos tienen una responsabilidad mayor, ¿verdad? Así es, el pueblo de Dios sabía de la ley de Dios, ¿verdad? Pero la olvidaba. A través de la historia frecuentemente vemos que se olvidaba de aplicar en su vida esta palabra de Dios. Entonces, como ellos conocían y sabían que había una ley de Dios, entonces pues tenían más responsabilidad, ¿verdad?, con respecto al resto de la humanidad. Por eso se citan aquí específicamente Judá y Jerusalén. Y el versículo 4, segunda parte, dice: y exterminaré de este lugar los restos de Baal y el nombre de los ministros idólatras con sus sacerdotes. Bueno, de este lugar, dice, de este lugar, ¿a quién se refiere? Bueno, pues creemos que sin duda se refiere a Jerusalén, y quizás más específicamente al templo de Jerusalén, porque dice ministros idólatras, dice sacerdotes, ¿verdad? Entonces, más específicamente está hablando de las personas encargadas del templo, los dirigentes, los líderes. Baal también dice ahí, ¿verdad? Baal indica la adoración idólatra al dios de la fertilidad del pueblo cananeo. O bien puede ser también Adad o al dios asirio Bel. Bien. Versículos 5 y 6 dice: y a los que sobre los terrados se postran al ejército del cielo, y a los que se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom, y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová ni le consultaron. Bueno, aquí nos habla del ejército de los cielos. Indica la práctica idólatra, fíjese bien, de los asirios. Entonces aquí nuevamente vemos cómo el pueblo de Dios, Israel, está influenciado por los pueblos vecinos y por lo tanto corrompido y metido en el pecado, ¿verdad? Porque esos pueblos asirios le rendían culto al ejército de los cielos, y ahora tenemos al pueblo de Judá, de Israel, haciendo lo mismo. Entonces, una práctica idólatra de los asirios, ¿verdad? Que habían impregnado la propia adoración de Jehová en medio de Judá. Y se había mezclado en sus cultos. Y esto también usted lo puede ver paralelamente, ¿verdad?, en Segundo de Reyes 21. Segundo de Reyes capítulo 21, versículos 3 al 5. Lo puede ver en Jeremías 8. Versículo 2, lo puede ver en Deuteronomios 4:19. Bien, entonces, el sincretismo religioso. Ok, ¿qué es sincretismo? Es como una doble alianza. Doble alianza es denunciado y condenado. ¿Por qué doble alianza? Porque dice: se postran jurando por Jehová y jurando por Milcom. O sea, están jurando por dos dioses, ¿verdad? El Dios verdadero Jehová, pero también un Dios falso. Eso es idolatría. Doble alianza, dice, ¿verdad? Aquí. Entonces la condenación también alcanzará a los que se apartan en pos de Jehová, como dice la parte final. Los que se apartan, los que dejan el camino indicado en la ley de Jehová, ¿verdad? Muy bien. Entonces, estaríamos entrando enseguida al subtema 2, el día de Jehová, basado en Sofonías 1, del 7 al 18. Y aquí tenemos el versículo 7, dice: calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados.
Bueno, el anuncio solemne, callad, calla, dice ahí, ¿verdad? Calla. De la inminencia del día de Jehová. No se puede evitar este día de Jehová, está profetizado, nadie lo puede detener. Dice, calla en la presencia de Jehová. Ocupará prácticamente el resto de la profecía, ¿verdad? Acerca de Sofonías, ¿verdad? Estamos hablando del día de Jehová. La expresión día de Jehová indica la acción de Dios para castigar a sus enemigos y venir en juicio contra su propio pueblo, ¿verdad? Aquí estamos hablando en esa época, pues era el pueblo de Judá, de Israel. Sofonías ve un carácter dual en ese día, porque también habrá esperanza. Ya decíamos que la parte 3 del libro de Sofonías habla de una esperanza, ¿verdad? De una salvación. Muy bien. El versículo 8 y 9 dice: y en el día del sacrificio de Jehová castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Y el 9 dice: asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Bueno, los señalados primero para recibir el castigo son los líderes nacionales. Aquí dice los príncipes, ¿verdad? Los príncipes y los hijos del rey y todos los que visten vestido extranjero, o sea, la casa real, ¿verdad? Los que estaban siguiendo influencias foráneas, porque dice los que llevan vestido extranjero, influencias foráneas. Los que participaban en perversiones religiosas, como las costumbres filisteas de saltar sobre el umbral del templo de Dragón. Aquí dice, todos los que visten vestido, asimismo castigará en aquel día a todos los que saltan la puerta. Bueno, muy posiblemente se refiere a la costumbre religiosa de los filisteos, su dios Dragón, y era una manera de adorarle, de saltar las puertas, dice, literalmente así. Los que saltan sobre el umbral de las puertas de su dios Dragón, del pueblo filisteo. Filistea, una nación cerca, a un lado, vecina del pueblo de Israel. Y finalmente, los que practicaban todo tipo de inmoralidad, llámese violencia, fraude, robo, engaño, como dice aquí al final, ¿verdad? Son todos los señalados para recibir el castigo, ¿verdad? Porque han pecado gravemente. Versículos 10 y 11. Dice, y habrá en aquel día, dice Jehová, voz de clamor, desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta, y gran quebrantamiento desde los collados. Y el 11 dice, aullad, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo mercader es destruido. Destruidos son todos los que traían dinero. Bueno, aquí se describe el desarrollo geográfico del juicio de Dios en el día de Jehová. ¿Por qué? Porque habla de cierta parte de la región, dice, desde la puerta del pescado. Ya hicimos un estudio acerca de las puertas de la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Y la puerta del pescado, usted puede checar ese estudio en la página, ¿verdad? Ahí, en el canal de la Iglesia Bautista Central. Hablamos de que la puerta del pescado era una de las puertas de la parte norte. Entonces aquí la está mencionando, ¿verdad? La puerta del pescado estaba en el norte de la ciudad. El pueblo de los mercaderes, acá habla el pueblo mercader, ¿verdad? De los mercaderes, es literalmente el pueblo de Canaán, bien conocido como los comerciantes del mundo antiguo. Ahí están entonces el pueblo de Israel influenciado negativamente por las naciones vecinas o pueblo que se había mezclado con ellos, porque ellos así lo permitieron también.
Eso también era una orden de que no se mezclaran con los pueblos vecinos, porque finalmente iban a ser influenciados negativamente por las costumbres paganas de esos pueblos. Muy bien, versículo 12. Dice, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. Bueno, dice ahí, yo escudriñaré a Jerusalén con linterna. ¿Para qué creen que sirve una linterna? Bueno, es muy fácil responder a esa pregunta, ¿verdad? Para ver bien, para que no se nos pase nada. Ahorita es muy común que con el foco, con la linterna del celular, nos alusamos por ahí para ver bien, más si está oscurito, si es de noche, ¿verdad? Para ver bien todo lo que estamos enfocando. Entonces, indica que nadie escapará ante la búsqueda que el Señor hará para el castigo. Fíjese bien, lo que se castiga es la complacencia ante el pecado. Que yo soy complaciente con el pecado. Eso Dios, por supuesto que le molesta. Dios aborrece el pecado y no debemos ser entonces complacientes con el pecado. Comparada el proceso de fermentación, también dice aquí, usa la figura del vino, el vino asentado, dice. Entonces, el proceso de fermentación del vino, al quedarse inmóvil, el vino, cuando está fermentándose, el vino que está en proceso de elaboración, dice aquí sobre el hez del vino, harían que éste se coagulara y se convirtiera en una bebida mala, una bebida que no se puede tomar. Entonces, fíjense la analogía que está usando, ¿verdad? Para comparar al pueblo de Israel con este vino perdido, ¿verdad? Que no se puede tomar. La apatía religiosa también nos habla aquí en la parte final. Negar la actividad de Dios, o sea, que ni hará bien ni hará mal. ¿Cómo se puede tomar eso? Como una apatía religiosa. Es así, fuertemente condenada también. Versículo 13 dice, por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas. Edificarán casas, mas no las habitarán, y plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Bueno, aquí se cumplirán las maldiciones por las desobediencias, y aquí están las maldiciones, ¿verdad? Por las desobediencias detalladas en el libro de Deuteronomio 28, versículos 30 al 32, usted lo puede checar ahí, ¿verdad? Maldiciones por la desobediencia a la ley de Jehová, a la ley de Dios. Ahí lo puede checar en Deuteronomio 28, del 30 al 42. También en Amós, el libro de Amós, capítulo 5, versículo 11. También en Miqueas, capítulo 6, versículos del 13 al 15. Ahí puede encontrar usted más información acerca de las maldiciones por la desobediencia a Dios. Es muy peligroso vivir en desobediencia con Dios, créalo, muy peligroso. Versículos 14 al 16, dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara, sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Bueno, esta es una descripción bastante amplia, ¿verdad? Una descripción clásica del gran día de Jehová, el gran día de Jehová. Ese día, advierte el profeta, es inminente, indudable de que va a llegar ese día. Un día va a llegar, créalo. Es inminente, aparte está cercano, se apresurará con rapidez. Es un día de ira de parte de Jehová, ahí lo dice, ¿verdad? Un día de ira. Y su impacto sobre la humanidad se muestra en 5 pares de sinónimos.
Fíjese bien, 5 pares de sinónimos del versículo 15 al 16, y ahí están subrayados. ¿Cuál es el primero? Angustia y aprieto. Alboroto y asolamiento es el segundo. Tiniebla y oscuridad el tercero. Nublado y entenebrecimiento el cuarto. Y el quinto par es trompeta y de algazara. Ese es el número 5. Entonces, los horrores de ese día serán acompañados, como dice al final, de trompeta y algazara. ¿Qué es algazara? Bueno, pues es como un griterío, un alboroto, ¿verdad? ¿Por qué será? Bueno, pues tal vez por tanto dolor, sufrimiento y por tanto terror, podríamos decir, ¿verdad? Ya vimos las 2 primeras imágenes, ¿verdad? Que pueden figurar muy bien el gran día de Jehová. El Dios Todopoderoso confronta a su creación en juicio. ¿Por qué creen? ¿Porque Jehová o Dios es malo? No, por supuesto que no. Porque el hombre es desobediente. Por eso, porque el hombre cae en pecado, grandemente pecado, en gran pecado, ¿verdad? Podríamos decir. Muy bien. Versículos 17 y 18 dice: y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Luego dice el 18: ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. Porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Bueno, el pecado hace que anden como ciegos. Así, ¿verdad? Así lo podemos entender. Aunque tenían la luz del pacto de su Dios, como hemos dicho, ¿verdad? Lo repetimos, tenían la ley. El pueblo de Dios del Antiguo Testamento, Israel, tenía la ley de Dios, pero le fallaba y le fallaba y le fallaba a Dios. Se habían apartado de esa luz, de esa ley. Su castigo convertirá su sangre en algo sin valor, dice, como polvo. Ni su plata ni su oro, como dice ahí, ¿verdad? Puede indicar, ¿qué? Las riquezas, ¿verdad? O sea, ni sus riquezas podrían, por supuesto que no, podrían librarlos del castigo. También es posible entender esto de plata y oro, puede referirse a sus ídolos. ¿Por qué? Porque estaban cubiertos generalmente de plata y de oro. Entonces, que serán impotentes en ese día, en ese gran día de Jehová. Entonces, ni sus riquezas ni sus ídolos podrán librarlos del gran castigo. Entramos al subtema 3, el camino de la salvación, basado en Sofonías 2, versículos 1 al 3, y aquí tenemos el versículo 1 y 2, dice: congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Dice el versículo 2, antes que tenga efecto el decreto, y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Bueno, entonces, en medio del anuncio del castigo inminente, aparece la posibilidad de la gracia de nuestro Dios, porque nuestro Dios es bueno. Así es. El pueblo de Dios se había igualado a los paganos en idolatría, en su pecado, ¿verdad? Se habían hecho igual que los pueblos vecinos, pueblos paganos, pueblos pecadores. Entonces, dice aquí, 3 veces dice antes. ¿Qué deben hacer antes que venga este gran día? Congregarse y meditar. Congregarse y meditar, ¿verdad? Eso es lo que deben de hacer. Antes del día de Jehová debían reunirse para meditar lo que Dios estaba a punto de hacer en el día del Señor, el día de Jehová. El versículo 3 dice: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová.
Bueno, aquí hay un anuncio de un medio de escape para un pequeño remanente. ¿Por qué es pequeño remanente? Porque también ya está profetizado de que pocos son los que entran por la puerta angosta que lleva al reino de Dios. Y muchos son los que entran por la puerta ancha, puerta de perdición que guía o dirige al infierno. Entonces habla de aquí de un remanente. Los mansos de la tierra, los humildes. Usted puede ver en el 3:12 de este libro. Y en Mateo 5:3 también nos habla de ese remanente, de ese pocas personas que viven en el temor de Dios. Los obedientes, los que quieren cumplir con las demandas del pacto. Para alcanzar misericordia deben buscar primeramente a Jehová, a Dios, para alcanzar misericordia. Deben buscar justicia, vida recta dirigida por Dios. Y un estilo de vida de mansedumbre. ¿Qué podemos aplicar de este estudio? Tres puntos tenemos aquí, ¿verdad? Número 1, la adoración de los astros. La adoración de los astros. Sofonías pronuncia una denuncia fuerte condenando a los que se postran en el ejército de los cielos. ¿Se acuerdan que decíamos? Los que se postran ante el ejército de los cielos. Adoraban a todo aquello que había sido creado, en vez de adorar a su creador, a Dios, ¿verdad? ¿Adoraban a quién? Al sol, a la luna, a los planetas. Cuidado con eso, entonces, con la adoración a los astros. Punto número 2, las supersticiones. ¿Qué decir de las supersticiones? Bueno, en Judá se había infiltrado superstición pagana. Lo puede ver en Sofonías 1:9. Hay cristianos que duermen con la Biblia debajo de la almohada. Se persignan, dicen algunas frases clave, etcétera, creyendo que eso les ayudará a superar ciertas circunstancias difíciles de la vida. Son supersticiones que no ayudan, fíjese bien, no ayudan en nuestro desarrollo espiritual. Los astros, los signos del zodiaco, que mucha gente cree en lo que le dicen, Tauro, Leo, Virgo, ¿verdad? Mucha gente cree en eso. Por supuesto que nada de cierto tienen esos mensajes. Y el punto 3, el día de Jehová, el día del Señor. Bueno, el cuadro del día del Señor que presenta Sofonías es muy dramático, usted ya se dio cuenta. Lo llama día de ira, de angustia y de aflicción. Día de desolación y de devastación. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de densa neblina. Día de toque de corneta y de griterío. Lo vimos al final ahí. Sofonías 1, versículos 15 y 16. ¿Cómo reaccionan los seres humanos ante este anuncio? Bueno, podemos ver 3 formas. Número 1, algunos son indiferentes y recibirán su castigo. Número 2, otros quieren librarse por medios humanos y son condenados. Medios humanos, fíjese bien, hablábamos de la adoración de los astros, signos del zodiaco, creer en esas cosas, pues. Y otro grupo, otros que buscan a Dios y reciben la salvación. Este es el mejor grupo al cual le invito que usted, si ya está integrado, perfecto. Y si no, se integre a este grupo que buscan a Dios y reciben salvación. ¿Por qué? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice nuestro Señor Jesucristo en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único medio, ¿verdad? Y si usted ya tiene a Cristo en su corazón, perfecto, felicidades. Solamente hay que tratar de vivir en la voluntad de Dios, ¿verdad?
congregarse, como lo indica también en nuestro Dios, en alguna iglesia. Y si usted aún no ha hecho la profesión de fe para que se integre a este grupo de los que buscan a Dios y reciben la salvación, pues le quiero decir que es muy fácil y lo puede hacer en este mismo momento. Solamente que, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, con un corazón sincero, declare ante Dios que usted es pecador. Arrepiéntase de esos pecados y pídale perdón a Dios, ¿verdad? Y muy importante, invite a Jesucristo a que entre a su corazón. Ábrale las puertas de su corazón a Jesucristo, que entre como Señor y Salvador de su vida. Y listo, tan sencillo como eso, pero claro, con un corazón sincero, porque si no, de nada sirve. ¿Y qué más después? Bueno, nada más tratar de vivir en la voluntad de Dios. ¿Y dónde está la voluntad de Dios? En su palabra, en la Biblia. Atiéndala. Muy importante. Bueno, aquí abajo le dejamos un folleto con un poco más de detalle de esto último que le hemos dicho. Atiéndalo, es muy importante. Será lo más importante que usted hará en toda su vida, ¿verdad? Si atiende este mensaje y le abre las puertas de su corazón a Cristo. Bien, gracias por haber estado con nosotros. Le invitamos a seguir en contacto por este mismo medio el próximo domingo a las 10 de la mañana. Le tendremos un nuevo estudio de la palabra de Dios. Vamos a orar para así quedar despedidos. Nos ponemos en actitud de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta tu palabra que ha sido expuesta. Te pedimos que puedas seguir llegando a muchos corazones necesitados y puedas servir también para la edificación de tu iglesia. Con el perdón de nuestros pecados te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.